Esta asignatura, aprovecho ya para empezar con lo que dije el otro día, aunque lo dije ya, lo repetiremos algunas cosas de la introducción. Esta asignatura es muy técnica, en el sentido de que no vamos a ver cómo se aprende en una escuela o cuestiones más especulativas, sino vamos a ver las bases del aprendizaje, las más simples y sencillas. Eso tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que es muy lógica, es de comprender, no de acumular. Y la desventaja es que es muy técnica y que hay que comprenderlo con exactitud. Nos preguntan si se aprende mucho o poco, no. ¿Resulta o no resulta tal experimento? Y bueno, y tampoco son preguntas que vayan a detalles irrelevantes, sino que las preguntas van a ir al concepto central, en eso no hay problema, pero ese concepto central hay que tenerlo claro. Entonces yo aquí en la tutoría siempre insisto mucho en las partes básicas, repito y repito, y esas cosas que repito es porque son las que y hay que saber sí o sí, sin duda. Luego hay otros detalles que se te pueden ir o no. En la introducción vimos también que hay una parte práctica, que la veremos aquí, que es leer un experimento en inglés y ver un vídeo que suman el 10% de la nota, 3 preguntas del examen, y una parte práctica voluntaria, que es leer un experimento en castellano, que da otras 3 preguntas que te ponen hasta medio punto más, pero esas 3 preguntas adicionales no descuentan, solo suman. ¿En el examen? En el examen, puedes sacar un 11, no, un 10,5. Un 10,5 puedes sacar. Entonces, esta práctica se puede hacer a distancia. La práctica no hay que hacer nada ni entregar nada. Se trata de ver un vídeo y de leer un artículo. Y te van a hacer preguntas en el examen. ¿Y ese vídeo dónde está? En la plataforma ALF hay un acceso directo, yo lo puse aquí, mira, si no lo encontráis aquí en la guía que vimos el otro día, puse, este es un resumen de la guía didáctica que es tal cual, donde habla cómo es el examen, que son preguntas tipo test, y que dice, actividades obligatorias, ver este vídeo que dura unos 20 minutos, no es muy técnico, es más, el vídeo sí, no es muy técnico, es explicativo de cómo se hace un experimento, o sea, en este caso es el tratamiento del autismo a través de técnicas de condicionamiento. Es cómo se puede hacer, qué se está haciendo, nada más. Y el artículo en inglés es la comunicación simbólica entre dos palomas. Interesante, ¿no? Hombre, nos interesa mucho saber cómo se llaman los palomas. Bueno, es igual, es un artículo que lo tenéis en este enlace y el vídeo en este enlace. Y si no, vais a la página de ALF que están allí. Una vez que hayamos visto el condicionamiento operante o temas relevantes que podamos tener una base, hablaremos del artículo. Aquí no lo vamos a traducir palabra por palabra, pero sí lo vamos a diseccionar entero. ¿Cuáles son las variables? La hipótesis, qué resultados se dan, qué conclusiones podemos sacar. Que es lo que nos piden realmente. Y del vídeo, si tenéis alguna dificultad, pues la comentaremos. Pero el vídeo obviamente no vamos a verlo aquí porque no tiene sentido. Pues una vez visto, alguna cosa nos queda clara, que no creo que ocurra, porque es un vídeo expositivo, no tiene dificultad técnica. Así que lo veremos cuando toque. Ahora, en el primer tema, si lo habéis leído, el otro día hay una grabación que yo hablé de él y está más o menos puesto, es un poco los antecedentes históricos y qué es el aprendizaje. Toda esa parte, si la miráis y la leéis, tendréis una dificultad, lo veis, pero que no. Hay 4 conclusiones que hay que sacar ahí. Primera, la parte histórica, el asociacionismo, que al final es la base filosófica. ¿Por qué aprendemos? ¿Por qué cambia nuestra forma de ver el mundo a lo largo de la experiencia? Porque asociamos unas cosas con otras que las vemos frecuentemente juntas. El dolor, el fuego, el placer, ciertos tipos de comida, que van asociando en mi mente. Ese tipo asociativo, pues viendo un poco la historia de ese paradigma asociativo y las corrientes teóricas que han trabajado, concluimos con una definición de aprendizaje que dice: aprender es un cambio más o menos permanente en mi conducta
tanto visible como no visible, es decir, tanto en lo que hago como en mi forma de ver el mundo, lo que pienso, que es fruto de la experiencia. No es fruto ni de la maduración automática, ni de la habituación, ni de procesos como el cansancio físico, sino que es un cambio fruto de la experiencia. Y con eso ya, el primer capítulo más o menos queda, es muy conceptual, habla de cosas de metodológicas que son comunes a todas las asignaturas. Y lo leéis o miráis el vídeo que tenemos en la primera tutoría, lo dejo ahí. Y entramos en el segundo, que sí que entra ya en el tipo de contenidos que vamos a ver en la asignatura. El primer aprendizaje que vemos en el segundo capítulo es el más sencillo conceptualmente y el primero históricamente. A finales del siglo XIX, Pavlov hacía unos experimentos sobre biología gástrica y digestiva con unos perros y descubrió que, cosa que no es que la descubriera, sino que notó e investigó con detalle que los perros reaccionaban ante las señales de la comida igual que con la comida, en el sentido de que el midió era la salivación. Cuando había comida, el perro salivaba, previamente al ver la comida salivaba. Entonces la campana que anunciaba la comida o el experimentador que entraba en la sala generaba con el tiempo el mismo efecto de la comida. Se puso a estudiarlo sistemáticamente y definió el condicionamiento clásico. Es la capacidad de predecir un acontecimiento por sus señales. Acontecimientos asociados con él, normalmente en el tiempo, que indican que va a producirse el otro, acaba asociados en mi mente. Es bastante positivo tener este tipo de predicciones, ¿no? Antes de que ocurra algo bueno, algo malo, estar preparado. O sea, estamos hablando de señales y estamos hablando de respuestas automáticas. Por ejemplo, con la comida de Pavlov, la salivación es una respuesta relativamente automática. No es una respuesta construida, sino que lo único que hacemos es la preparación habitual para el estímulo comida, que le llamamos incondicionado, se transfiere a la señal, nos preparamos ya con la señal. La comida es muy importante. Sí, eso vamos a dejarlo claro de esta manera. Aquel estímulo que por sí mismo produce una reacción automática, sin ninguna condición previa, es el estímulo incondicionado. La comida, por sí misma, biológicamente nuestro organismo está preparado para responder ante ella. Por lo tanto, es incondicionada. ¿Y qué produce? Pues produce salivación, produce excitación, produce orientación, una serie de reacciones. Esas reacciones automáticas o incondicionadas se transfieren a cualquier señal de la comida. Si ésta se presenta repetidas veces, logramos captar la asociación y logra que el estímulo, que en este caso sí que es condicionado, porque en principio no producía esa reacción, produzca una respuesta similar que le llamamos respuesta condicionada. Similar hasta el punto que es la misma respuesta. A lo mejor de menos intensidad al principio, pero topológicamente la misma, funcionalmente es la misma. Salivamos para prepararnos para la comida, ¿vale? Ese es el cuadro básico. El aprendizaje más sencillo. Detectar que detrás de una señal concreta suele ocurrir un estímulo importante concreto y prepararnos para él. ¿De acuerdo? Generalmente, veremos matices a lo largo del tiempo de los temas, la asociación se produce por contigüidad temporal. Cuando la señal y el estímulo incondicionado ocurren juntos en el tiempo. Y si es antes la señal, mejor. Pero después. El ejemplo de Pavlov lo podemos trasladar a otros muchos. El más sencillo es eso, la comida y un
estímulo condicionado se suelen utilizar estímulos audiovisuales neutros, en el sentido de que biológicamente no son muy importantes para el animal. Una luz, un sonido, sí produce una reacción, una percepción y una orientación, pero en general no tienen ningún valor de amenaza, bueno, si no son muy intensos y muy sorprendentes, no produce una reacción significativa, ¿de acuerdo? Y como estímulo incondicionado se utilizan aquellos que por sí mismos tienen un valor biológico y producen una reacción significativa, visible, comprobable, mensurable. Es el cuadro general. Pablo dijo lo que hacemos es lo que hacían los perros era una secreción psíquica, porque si no había comida, lo que producía la secreción era el cerebro, una imaginación de la comida, una prevención psíquica. Y que lo que aprendemos es asociar un objeto con una respuesta. Bueno, esta es la primera pregunta técnica que nos vamos a hacer y vamos a ilustrar el tipo de preguntas y respuestas que han dado en la asignatura. Primera pregunta técnica. Si hemos dicho que aprender es asociar cosas en nuestra mente que antes no estaban asociadas, nosotros observamos que las cosas ocurren juntas, nuestra mente quedan vinculadas. ¿Qué se asocia en el aprendizaje del condicionamiento clásico? Pablo decía que lo que asociamos es esta campana con esta respuesta. En mi mente, donde está el sonido de la campana, al lado, muy cerca o conectado, queda la respuesta de salivar. Y cuando oigo la campana, por esa conexión, se activa la salivación. Eso decía que aprendemos Pablo. Pues otros autores dijeron, no creo que aprendamos eso. ¿Qué se asocia en la mente? Dijo, lo que se asocia es esto. La comida y el sonido de la campana. Lo que en tu mente queda conectado es la campana y la comida. Donde... La comida es lo que tú produces. Bueno, pero en tu... La campana produce la salivación porque sabes que va a comer. Ahí, esa es la segunda hipótesis. Sí. Paulo es... campana es comida y lo que te produce la comida es salivación. No, pero esa es la segunda, escucha. La primera es de Paulo, dice. Lo que queda asociado es la campana con la salivación. En el momento que digo la campana, salivo. Aunque sabes que va a comer. Olvídate de eso. Para él, una vez se estableció el condicionamiento clásico, la campana producirá salivación siempre. Aunque luego no tenga. Aunque luego no tenga comida. Y para los otros lo que queda asociado en la mente es el sonido de la campana con la comida. La salivación es subsidiaria. Es... La clave, la pregunta es, ¿la asociación estímulo-respuesta o estímulo-estímulo? Y con el experimento que trata de comprobarlo lo vamos a entender mucho mejor. El experimento que trata de comprobar qué es lo que se asocia hace lo siguiente. Imagina que una comida para ti es muy apetitosa, pero tú salivas mucho antes de esa comida. La campana o el ruido que te dice que te van a hacer esa comida, o el olor, me da igual, que te van a hacer esa comida ese día, hace que salives mucho. ¿De acuerdo? Es condicionamiento clásico. En el experimento provocan que esa comida que te gusta mucho deje de gustarte, porque te siente mal. ¿De acuerdo? Un día te sienta mal, varios días, automáticamente tú salivas poco o nada con esa comida. ¿Qué ocurrirá con la campana? Se te dará miedo, que no querrá. Que tampoco salivarás o sí. No. Era una versión. Según la tesis de Pavlov, sí salivarás, porque el sonido de la campana está asociado con la respuesta de salivar. Y según la tesis estímulo-estímulo, no salivarás, porque como está asociado con la comida ya no te gusta, ya no salivarás. La segunda, claramente. Claramente es la segunda. Muy bien, has acertado. El resultado, ojo, el resultado dice, esa técnica que se llama de evaluación del reforzador, la comida es un reforzador, produce consecuencias positivas. La técnica es de evaluar el valor de la comida de alguna manera, que te siente mal, ¿vale? Y el resultado que se produce es que la señal
a pesar de no tener ninguna conexión con el nuevo estímulo evaluado, producen menos condicionamiento. En efecto, está vinculada a la comida. Y si la comida pierde valor, la señal también. ¿De acuerdo? O sea, la respuesta, en principio, le da la razón a los que dicen que lo que se asocia es estímulo-estímulo. La campana con la comida. Bien, el experimento, lo veis por ahí, está hecho de esta forma. Nosotros lo pondremos aquí también de una forma parecida. Para que veáis, os ilustro este experimento porque hay muchos que son todos parecidos. Entonces vamos a verlo desde el punto de vista de la lógica experimental. Cualquier experimento, y esto lo vimos en el capítulo 1, aunque no lo hayamos comentado hoy, exige, y lo vemos en todas las materias de psicología, exige que controlemos las variables para eliminar posibles explicaciones alternativas, es decir, que no haya variables extrañas en la situación experimental, que si hay dos condiciones, hay dos grupos equivalentes que solo se diferencian en una condición de la variable, y la hipótesis que se trataba en este estudio en concreto es esta. Las asociaciones que aprendemos son entre estímulos, no entre señal y respuesta, entre estímulo y respuesta. Por lo tanto, mi hipótesis es que si cambia la fuerza del estímulo incondicional, el atractivo de la comida, afectarán a la fuerza del estímulo condicionado. Esa es la hipótesis. Y el experimento se hace de esta forma. Primero, todos los sujetos experimentales, todos pasan por estas condiciones. Una situación de condicionamiento clásico. Un estímulo desagradable en este caso, no como la comida, no lo he dicho, pero me da lo mismo. El estímulo incondicional puede ser bueno o malo para el organismo, puede ser aversivo o apetitivo. En este caso es desagradable. Un ruido que les molesta principalmente a los animales, lo que suele producir como reacción, respuesta incondicionada, es la parálisis por miedo. Si ese ruido lo asociamos con una luz que en principio no produce ningún efecto, una luz avisa de que se va a producir el ruido, acaba produciendo el mismo efecto. El animal se detiene ante la luz, anticipando el ruido desagradable. Es un condicionamiento clásico, ¿veis? Claramente. Bueno, todos los animales aprenden esto, y en la segunda fase del experimento tenemos dos condiciones. En la primera condición, al grupo experimental, los volvemos a someter al ruido varias veces, pero de forma y manera que me respuesta miedo desagradable, sí, perdón. Es habituarse al ruido. Los sometemos al ruido de tal forma, fijaos que con una respuesta de someter a una persona o a un animal a un estímulo desagradable repetidas veces, puede irse hacia dos lados la respuesta. O hipersensibilización, que aumenta la respuesta desagradable, o habituación, que te acostumbras y ya no te resulta tan duro. En este caso lo hicieron de forma y manera que habituara a los animales al ruido y no les resultara tan desagradable. ¿De acuerdo? No era tan fuerte el ruido como que no te puedes habituar. Entonces, en la segunda fase, el grupo experimental los sometió al ruido para que se habituaran a él, para que no les produjera miedo o sobresalto. Mientras que al grupo control, la mitad de los animales que también habían aprendido antes, pasaban las mismas sesiones sin ruido, sin nada, sin estímulo ninguno. Con el grupo control, obviamente, se mantuvo el resultado de aprendizaje anterior. Cuando volvían a escuchar el ruido, cuando volvían a ver la luz que anticipaba el ruido, se detenían, se paralizaban. ¿Qué pasó con el grupo experimental? Que se habían habituado al ruido, ya no les producía miedo ni sobresalto. ¿Qué ocurría con la luz?
que ya no les producía miedo, no les producía sobresalto. ¿De acuerdo? Durante la primera parte a estos la luz les producía un sobresalto terrible, pero como se habituaron al ruido, en la segunda parte la luz no produjo efectos, o bajó mucho los efectos que produjo. ¿De acuerdo? Es decir, les da la razón a ellos en el sentido de que disminuye la respuesta a la luz porque se han habituado al ruido. La devaluación del poder del ruido como estímulo incondicionado afecta a la luz directamente, por lo tanto la asociación mental es ruido-luz y no ruido-respuesta de parálisis. O sea, perdón, luz-respuesta a parálisis. Si este grupo mantiene la respuesta que aprendió y este disminuye sin que la luz intervenga en la segunda parte. Os dais cuenta que la pérdida de poder de la luz es porque está asociada con el ruido, porque ahí no estaba. Bueno, pues este es el experimento sobre devaluación del refuerzador que demuestra o da una prueba a favor de que la asociación en el condicionamiento clásico es estímulo-estímulo. Bien. Vamos a ver 4 ejemplos de condicionamiento clásico diferentes del que hemos visto y que son particulares en algún sentido, que nos van a servir para ilustrar todas las que veremos después y algunos procedimientos de trabajo que se suelen utilizar también muchos. El primero que hemos visto ya es, en vez de condicionar una respuesta apetitiva como la salivación, bueno, a ver, vamos a poner otros ejemplos de condicionamiento clásico, para no quedarnos con las ratas. Por ejemplo, cuando ves un anuncio yo qué sé, de un Ferrari y te ponen un modelo conduciendo, ¿por qué? Para que te da una atención. Porque te la hace más atractivo, te llama más la atención y recuerdas siempre. El modelo o la modelo tiene un atractivo sexual que es natural, biológico, y tratan de asociarlo con un estímulo en principio neutro, que es el coche o lo que sea que anuncia. Es condicionamiento clásico puro y funciona. Si no, no lo pondrían, y no le pagan. ¿Por qué te crees que le pagan al Beckham para que los anuncie? Ah, amigo, porque funciona. O sea, el condicionamiento clásico está en todas partes, en muchas partes. Incluso, fijaos una cosa, el miedo al público, a un examen, a una situación concreta, a los perros, a los animales con pelo, normalmente puede venir de una situación temprana, un aprendizaje con una mala experiencia. Yo tengo pánico a los perros y nunca me he hecho nada. Bueno, pero es que un perro y un reptil, claro, ciertos animales Pero los perros no pueden ver eso. pueden ser problemas de especie, evolutivos, ¿entiendes? ¿Por qué? Pues porque estamos preparados para sobrevivir en un mundo donde ha habido perros y lobos siempre. Entonces, tú ya traes en los genes una respuesta preparada, igual que la traes para, yo qué sé, para cuando naces, pues llorar, para pedir cuando tienes hambre y cosas así. Eso viene en nuestra preparación. Es curioso que todos los seres humanos que tengan cierto miedo a los reptiles, a las serpientes, casi todos, y muy pocos les tengan miedo, pues como tú dices, no sé, a las crías de gato, por ejemplo. Eso es una preparación evolutiva. Se cura con las técnicas de condicionamiento, hay muchas terapias que se basan en eso. Por ejemplo, basadas en condicionamiento clásico, se suelen utilizar las técnicas de desensibilización, que utilizan el siguiente esquema. Te van enseñando estímulos cada vez más reales, empiezan de una forma muy simbólica, ¿no? Pues una foto, por ejemplo, o la palabra, y te enseñan una técnica de relajación, una respuesta incompatible con la ansiedad. Y tú asocias poco a poco, vas acostumbrándote poco a poco, te van aumentando el realismo, en vez de la foto al final estás tocando un perro y logras relajarte igual, estás asociando una respuesta, ahí están combinando condicionamiento clásico.
Esa es desensibilización sistemática, una de las técnicas. Otra que es peor, pero a veces funciona según las circunstancias, se llama inundación. ¿Qué harían? Te dejarían en un cuarto lleno de perros y tú. O sales viva o sales curada. O sales, perdón, o sales viva o sales curada. No, depende de las circunstancias. Y fuma hasta que otro día vale. O del culo a los hijos. Eso no sé quién lo he contado, estoy seguro. Dice, mi padre cuando tenía 10 años me dijo, ¿tienes ahorro? Dice, sí, pues siéntate que vamos a jugar. Dice, nos puso a jugar porque nos encendió un puro a cada uno y nos dio una copa de vela. Nos obligaba a beber el alcohol, a fumar el puro y a jugarse el dinero y perderlo al poco. Entonces ni fumo, ni bebo, ni juego. Es una técnica temprana, desensibilización sistemática. Y la otra se llama inundación. Y hay varias, hay muchas variantes, pero muchas basan en estos principios. Asociar una respuesta diferente o incompatible, o las técnicas de imaginación, muchas de ellas, que te dicen, imagínate que estás en un lugar que te agrada especialmente, una persona que te agrada, y te enseñan a producir esa respuesta poco a poco cuando te aparece el otro tipo de estímulo. Muchas. En deportes, las formas de concentrarse, de superar la tensión y el estrés del momento, también muchas veces son técnicas meramente de ritos o que has asociado a otro tipo de respuestas, automatismo. Muchas se basan en esto. Entonces, en este caso, lo que vamos a ver es que algunos tipos de aprendizaje, como el que hemos visto antes, son de miedo. El que hemos visto en la devaluación es una respuesta automática de miedo. ¿Qué ocurre cuando tenemos miedo? Hemos dicho que el animal generalmente se para, entre otras cosas, ¿no? Hay muchas respuestas fisiológicas de sudoración, hipermovilidad muscular y una serie de reacciones, pero una de ellas es muy visible y es la parálisis, suele producir siempre. Entonces hay un experimento tipo que se llama respuesta emocional condicionada al miedo, la REC, que el primer ejemplo es antiético hoy en día, pero cuando lo hicieron pues no lo era tanto, y en el primer capítulo se habla de la ética, de la experimentación con animales, todo eso cuando lo leáis. Fue un experimento del año 20, en el que a un niño le generaban el mismo tipo de reacción que a la rata, haciendo un ruido desagradable. Un ruido metálico, le ponía en situación de alarma al chico. A la vez que tocaba una rata que le gustaba, ¿eh? A él le gustaba el animal, el pelo le encantaba, y cada vez que tocaba, el ruido. La reacción esa de alarma, con 9 meses, se transfirió a la rata blanca y luego no la quería tocar. Es más, a ningún animal que se le pareciera, que tuviera pelo, se había generalizado la respuesta de alarma. En este caso supongo que a los 9 meses lo superaría, pero a ver, el experimento tampoco fue una cosa insistente. Es que el condicionamiento depende del número de experiencias que hayas tenido. Si es solo un par de sesiones, pues no te queda huella, pero si la has tenido muchos días hasta a lo mejor te queda de por vida el miedo. Como a veces el miedo, a mí sí que me mordió un perro de chiquitín y yo estuve muchos años que no podía ni ver, pero porque me había mordido. Ahí había bueno, no me había ni siquiera mordido, me había amenazado, pero eso me asustó mucho. Pero la generalización es interesante porque también la veremos. No solo aprendemos la señal concreta que indica, sino parecidas, algo que nos genere una percepción parecida. Bueno, este paradigma se llama respuesta emocional condicional, porque lo que se genera es una respuesta de miedo emocional y que la señal que se suele medir es la conducta asociada al miedo, que es la parálisis. Este es el paradigma que más se utiliza actualmente de este tipo, que es una pequeña descarga, no dolorosa, pero sí molesta, que hace que las ratas, si se les produce, se paren de hacer lo que estaban haciendo. Un animal
siempre está realizando alguna actividad en su entorno, o generalmente está haciendo una actividad de más o menos intensidad, pero en este paradigma lo que se hace es enseñarle una, entrenarle a una, para que la realice con determinada frecuencia ya, una tasa dada. Por ejemplo, la mayor parte de las veces es que le da una palanca que le suele dar comida, o algún estímulo agradable. Y la rata aprende a darle la comida X veces al minuto porque le gusta lo que ocurre, y cuando ya está respondiendo a cierta tasa, se puede aplicar el paradigma de respuesta emocional condicional. Se suelta descarga y a ver cuánto paraliza la respuesta habitual. Ese es el paradigma habitual. O sea, una señal, una luz o lo que sea, se asocia a una descarga y se ve que produce la descarga por sí misma, que tiene actividad, se ve qué efecto tiene la luz o el sonido y adquiere poco a poco ese efecto de parálisis. Un pequeño problema técnico aquí, que hay que señalarlo enseguida, pronto, porque vamos a ver enseguida, y antes no lo hemos explicado, pero deberíamos, es cómo se mide la parálisis. Porque pararse es pararse, pero en general eso no es tan fácil ni tan absoluto, ni lo que se está haciendo es tan claro. ¿Cómo sé yo cuánto te ha afectado, cuánto miedo te ha producido el ruido eso, o la descarga? Pues eso, cuántas veces puedes hacer esa acción. Si yo antes tocaba la palanca 10 veces por minuto y ahora toco 8, no, vamos a poner el número de veces. Si por ejemplo tú dabas la palanca 10 veces y te daba descarga, Y me da descarga, yo la toco 8. yo la toco 8, no te da, pues así la No, tú piensas, lo que estoy midiendo es el miedo que me da descarga. A través de cuánto dejo de hacer lo que hacía. Pues según la descarga que te haya dado, si te la da muy grande, pues vale. igual no tocas ni una vez. Pero el problema es la medida. Lo que te estoy diciendo es que si alguien está tocando 10 veces por minuto, eso digo, que si estás tocando 10 veces por minuto, sí, aparte de la descarga, y a partir de ahí toco 8, es mucho o poco miedo. ¿Y si toco 4? ¿Y si toco 9? Nada. Y dirías, más o menos, ¿no? Bueno, pues para no decir más o menos hay una medida que es esta, que es la razón de supresión, que es exacta en el sentido de que da una escala de cuánto se ha paralizado en el animal. Y es muy sencilla, aunque sea matemática, es muy sencilla. Mirad, número de respuestas en el último minuto o lo que sea que ha dado el animal. Número de respuestas en el minuto después de la descarga o la señal. Esas son las dos medidas que se toman. Se toma una unidad de tiempo antes de la señal y antes y después del estímulo. Y esas dos medidas se ponen en una ecuación. Arriba, el número de respuestas después, y abajo la suma del número de respuestas antes y número de respuestas después. Vamos a ver qué significa esa fracción. Si mantiene la respuesta exactamente igual que antes 10, ahora 10, en esa fracción nos queda 10 arriba y 10 más 10 abajo, un medio, 0,5. 0,5 significa que no ha suprimido la respuesta para nada. Que no le ha dado ningún miedo el ruido. ¿De acuerdo? Vamos al otro extremo. Se ha paralizado por completo. Primera parte, 10 respuestas. Segunda parte, 0 respuestas. En esta ecuación tenemos en el numerador un 0 y abajo 10 más 0. Resultado, 0 dividido para 10, 0. 0 quiere decir que se ha paralizado de todo. O sea, le ha producido mucho miedo. O sea, la razón de supresión mide la supresión desde 0 a 0,5. Y el significado es inverso. A más cerca de 0 más miedo. Y a más cerca de 0,5 menos miedo. ¿De acuerdo? Y así nos ponemos todos de acuerdo en la respuesta emocional condicionada, con la razón de supresión. Y este es el valor que se suele utilizar. O sea, de 0 a 0,5, es decir, cuando un animal te dicen que la razón de supresión es de 0,5, quiere decir que no ha tenido ningún miedo, no ha suprimido. Sí, también se hace con las personas. En el libro pone algún ejemplo, pero se ha hecho en un videojuego de miedo. a la mitad, sí, que ha suprimido las respuestas a la mitad. 0,25
No, 0,25 sería, mira, aquí arriba sería 1 y abajo un tercio, es decir, habría hecho 2 respuestas antes y luego hubiera quedado a la mitad, 1, 2 más 1, 3 y arriba 1, un tercio. Eso es 0,33 a la mitad y 0,25 sería... O sea, 0,33 es la mitad. Sí, o sea, si baja las respuestas a la mitad de las que hacía, la razón de supresión sale 0,33. No, estoy diciendo yo 0,25. nivel medio de... 3, 1, 1 dividido para 3, 4. Mira, 1 dividido para 3 más 1 es 0,25. Es decir, si antes hacía 3 respuestas y ahora hace una, queda 0,25 la razón. O sea, que ha reducido las respuestas a una tercera parte, que sale 0,25 la razón. ¿Vale? Es matemática sencilla, ¿eh? Si de 3 ha pasado a 1, haces la división, 1 partido para 3 más 1, 4, 0,25. Sí. Es la Es máxima. que no ha hecho nada, quiere decir que no ha cambiado su conducta. Lo otro es un término Pero medio. bendición la quita. Sí, es un término medio, no hace falta que os compliquéis. Pero que si tú haces la fracción es fácil. 0,25 es 1 dividido para 4, 1 dividido para 3 más 1, de 3 ha pasado a 1. ¿Os dais cuenta de la cuenta que hago yo? 1 dividido para 3 más 1, de 3 ha pasado a 1. Porque fijaos que aquí pone respuestas después. La fracción mínima es equivalente, me da igual que sean 1000 dividido para 3000 más 1000 que 1 dividido para 3 más 1. Y si me preguntas, si pasa a la mitad de respuestas, pondría 1 dividido para 2 más 1, que sería un tercio, 0,33. Es sencilla. Con las personas, el experimento que ha hecho es con un videojuego, que lo pone aquí, que dice que en un juego que tienes que acabar con los marcianos que están invadiendo la Tierra, y de vez en cuando había un escudo antiláser en la página 65 y 66. El escudo antiláser hacía de estímulo incondicionado y que te protegía del miedo. El EC consistía en un cambio de color del fondo de pantalla del ordenador que aparecía antes del escudo antiláser. Y al principio los sujetos seguían presionando la barra espaciadora delante del EC, igual que el periodo PC, pero luego, poco a poco, dejan de hacerlo, una supresión media cercana a cero. Vamos a ver cómo es esto. Mira, piensa. El escudo, lo que estás haciendo en un juego es darle a la barra para matar marcianos, ¿no? El miedo es que está ahí con los marcianos y el escudo antiláser hace estímulo incondicionado. Es decir, cuando aparece el escudo hay seguridad, un espacio de seguridad. Y hay una señal antes del escudo, un cambio de color del fondo de pantalla. Con el tiempo, cuando la pantalla cambia de color, porque estás así dependiéndote, deja de hacerlo. No lo haces más tranquila porque sabes que luego va a aparecer el escudo. Eso es una supresión. Entonces lo que tú quieres decir es, ¿esto funciona en los seres humanos? Los seres humanos, o por el miedo, por la parte ética, ¿a qué te refieres? Claro, porque a ver, o sea, no es lo mismo jugar un videojuego que tener un miedo físico que sabes que te puede pasar algo. Es que en esas situaciones yo por lo menos no me quedo quieta. No, pero es que la rata no se puede ir, está encerrada. La rata no le dará la palanca, que es como irse, me explico. Claro, hace esa rincona. Si tú estuvieras cerrada, harías lo mismo. A ver, pues ya está, entonces sí funciona en humanos. Vale. Tenemos que poner siempre en el caso de los humanos en las mismas situaciones. Claro, hombre, si tiene otras posibilidades de respuesta, la respuesta emocional condicional no existe. Se llama huida, y ya lo veremos, que es una respuesta operante que es huida o evitación, y la veremos. Hay tres, miedo, huida o enfrentamiento. O enfrentamiento, pero ya verás que en el aprendizaje, un aprendizaje es precisamente el de huida o evitación, que lo veremos luego. Pero si no puedes huir o evitarlo, la única que te queda es la emocional, el miedo. Bien. Este primer tipo especial nos ha ilustrado la razón de supresión y otra forma de ver el aprendizaje con respuestas negativas y formas de medirlo, para que veáis que lo único que es una pequeña complicación técnica. Esta queda clara porque es parecida a la otra, solo que hemos introducido esta razón de supresión, que es una cosa un pelín técnica, pero tampoco tiene mayor problema. La segunda, que sí que tiene cierta... las ventajas son simplemente operativas, el condicionamiento del parpadeo en los conejos. ¿Por qué se utiliza esto?
¿Por qué sale aquí? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué lo han puesto aquí? Porque es importante. Primero, porque es una conducta que espontáneamente el animal la hace pocas veces. Y segundo, porque se puede condicionar. Responde mucho a un automático. Entonces, con esa respuesta sencilla, podemos hacer muchas pruebas de qué factores intervienen en el condicionamiento clásico. Eso se utiliza mucho. Se puede hacer, se ha hecho con niños pequeñitos y se puede hacer con conejos. Con conejos, porque soportan bien el estar aislados, no parpadean mucho de natural, con lo cual no podemos confundir las respuestas naturales con las condicionadas. Y es relativamente, tardan mucho en aprender las respuestas, pero ¿cuál es el estímulo incondicionado para el parpadeo? ¿Qué estímulo produce el parpadeo por sí mismo? Lo que hacen con él es soltarle una pequeña corriente de aire fría y ya está. Con eso parpadea. Entonces, con ese soplo tenemos el estímulo incondicionado que produce por sí mismo el parpadeo. Y lo asociamos con un sonido de cierta frecuencia, un tono. ¿Qué ocurre al poco tiempo, con unos cuantos ensayos? Bueno, en realidad con cientos de ensayos, os advierto, con los conejos, con cientos de ensayos. Ocurre que el tono, cada vez que lo oye el conejo, parpadea. Sin soplo ninguno. Sin soplo ninguno, parpadea. El tono que es la señal del soplo, pues lo han enseñado así. Lo asociado así, acaba por producir el parpadeo. Por sí solo. Entonces hacemos clic, reanimamos clic, nos divertimos mucho, ¿no? Pues mira, aunque os parezca una tontería, así que lo digo para ilustrar, con esto se entrenan los animales de circo y acaba siendo un elefante pedaleando en un monociclo. Con este tipo de técnicas. Ni más ni menos. Una detrás de otra. Una detrás de otra. Ya veremos el condicionamiento pero... Y del tipo de conducta, sí. Sí. Del tipo de animal y del tipo de conducta que le pidamos. No es lo mismo enseñar a bailar a una gallina que a un mono. ¿Entendéis, no? Bien, entonces, por contiguidad temporal, el soplo y el parpadeo es otro EIEC, la respuesta es el parpadeo. Lo único que es fácil y que se utilizan conejos por eso, porque es muy visible. Fijaos también que si hay que utilizar cientos de ensayos para que se produzca, y dice que el conejo acepta muy bien la inmovilidad, se puede dejar quieto. Esto sirve porque experimentalmente al conejo lo ponen en un lugar que no puede mover la cabeza, el soplo se activa automáticamente con un ordenador y una cámara también recoge automáticamente cuando parpadea y cuando no. Y nos ahorramos estar ahí, dale. ¿Entendéis también los motivos técnicos, no? Bien. ¿Qué ocurre cuando yo quiero comprobar que realmente ese sonido ha producido condicionamiento clásico? Y aquí entramos un poco en el paradigma experimental otra vez. ¿Cómo sé yo? Antes la razón de supresión me daba una medida. ¿Cómo sé yo que el tono adquirido por propiedades que lo ha aprendido? Pues comparándolo con un grupo control. Un grupo control de conejos que también le hemos soplado en el ojo las veces que sea, las mismas, y que también ha oído el tono, porque si no las condiciones serían equivalentes. Porque si no el ruido por sí mismo podría producir efectos que tengo que controlar. Entonces el grupo experimental también le soplamos en el ojo y también oye el tono, solo que el tono no es señal del soplo, es decir, ocurre de forma aleatoria e independiente. Pues a veces suena el sonido y otras veces no suena. Exactamente. Entonces no le va a dar el sonido. Eso es lo que esperamos. Esperamos que en el grupo control el sonido no genere parpadeo y en el experimental sí. ¿De acuerdo? Ese es el paradigma experimental. Es decir, tenemos que poner a un grupo de conejos, a uno, en una circunstancia, en un programa en el que después de cada tono aparece un soplo, y en otro grupo tenemos que poner el tono y el soplo programados al azar, que no vayan juntos, que uno no prediga al otro.
Y si encontramos que en el primer grupo se genera un parpadeo ante el tono y en el segundo no, ahí sí tenemos una prueba de que hay un aprendizaje. ¿Vale? Bien, hay otra respuesta que se da siempre, casi siempre, que hay un condicionamiento clásico. Ahí va, perdón, que hay una pregunta. ¿Cuál sería el uso terapéutico del condicionamiento clásico? Un uso terapéutico es tú habitualmente te relajas ante la visión de, yo qué sé, tu casa o una playa o lo que sea que te tranquilice, o un niño pequeño, su mamá, o el que lo cuida, o lo que sea. Habitualmente tu respuesta ante esa persona es de relajo. Y vamos a poner que tu problema es que tienes, pues eso, miedo a los perros o una reacción patológica ante un perro. ¿Necesitas trabajar con perros? Pues bueno, lo que hacen es emparejar esa cosa que te relaja con una imagen del perro. Primero una imagen menos aproximada al perro y poco a poco el mismo perro. Y al final ese perro debería producir relajamiento o al menos atenuar el miedo, que es una respuesta totalmente contraria o incompatible con el relajamiento. Pero en lugar de que te da relajamiento al ponerte a la imagen del perro, es lo que ya te da relajamiento, luego ya no te da relajamiento. A lo mejor, si lo haces mal, pues lograr el condicionamiento contrario, que el perro condiciona al otro. Pero si lo haces bien, sobre todo con la técnica fobia, sí, con fobia se utiliza mucho. La técnica bien utilizada hace una desensibilización sistemática, no te presenta al perro inmediatamente, sino te presenta imágenes asociadas al perro que poco a poco se van. O sea, primero la foto, segundo, en vez de la foto, un perro lejos, enjaulado, luego un perro más cerca pero enjaulado todavía, luego un perro suelto pero detrás de un cristal, al final hasta lo tocas. Lo que hacen es como las vacunas, te dan una pequeña dosis inofensiva, pero te prepara la respuesta hacia la dosis mayor. O sea, la desensibilización sistemática utiliza el condicionamiento clásico progresivo hasta que logra superar la fobia o lo que sea. ¿Todas las fobias son superables? Todo lo intentamos. Superables, ya veremos. Es como todo. No. Depende de muchos factores. Hay fobias adquiridas por un accidente en concreto traumática que voy a decir que probablemente sean más superables que una fobia pues innata, que la tienes ahí de... pero que depende de las circunstancias y de los contextos. Yo tenía mucho miedo por la fortuna de imposible que tenía perros de caza. Lo senté, se te pasó. Tranquila, te va a dar. ¿Ves? Ya te digo ahí. Eso es inundación. Esa es técnica de inundación. Disposición. Bueno, vamos a ver el seguimiento del signo, que es muy fácil. Mirad, el seguimiento del signo lo veremos luego otra vez más en detalle, porque es una respuesta. A ver, condicionamiento clásico trabaja sobre respuestas automáticas que previamente ya se producían en el organismo, por la comida o por lo que sea. El condicionamiento que veremos luego, el operante, genera nuevas respuestas. Respuestas que sabes hacer, o sea, tú sabes saltar, pero topológicamente nuevas respuestas. Por ejemplo, conducir un coche, jugar al fútbol, son nuevas respuestas complejas. El condicionamiento operante construye nuevas respuestas. Pues bueno, en el condicionamiento clásico a veces se construyen nuevas respuestas sin querer. ¿Cuál? El modelo que tenemos aquí es que hay una paloma, que aparece una luz, que aparece una comida después, es un paradigma de condicionamiento clásico. La paloma, además de picotear o de salivar lo que se ha quedado con la comida, normalmente cuando aparece la luz, porque la picotea también, porque señala la comida. La luz, el signo, la comida la señal, el signo. Seguimiento del signo es picotear la luz. Es una conducta que solo ocurre si la luz es señal de comida, si no, no. ¿Pero solo en las palomas o...? Es un ejemplo, hay muchos más ejemplos. O sea, por ejemplo, yo si
si a mí, yo qué sé, en el entrenamiento ese de relajamiento toco el estímulo, me gusta tocarlo, pues es una conducta, me acerco, acercarse o alejarse al estímulo, o sea, hay muchos animales. Es un ejemplo solo. Lo interesante de esto es que genera una conducta nueva que en principio es improductiva, El picotear la luz ni cambia, para que salga más comida o menos, ni mejora la preparación para la comida, ni es una conducta que te lleve a nada positivo. Ahora bien, si la luz aparece por azar y no está relacionada con la comida, no hay seguimiento hecho. Es una especie de reconocimiento de la señal de una conducta asociada que se produce habitualmente. Le llamamos seguimiento del signo. Y la volveremos a ver cuando discutamos qué diferencias hay entre el condicionamiento clásico y lo operante. Es diferente aprender una respuesta nueva como jugar al fútbol que aprender a saludar ante una señal. Eso lo discutiremos luego y esto tiene que ver con eso. De momento lo dejamos ahí. Una respuesta nueva. Y la última, espera, antes de irnos vamos a ver el condicionamiento aversivo, que es muy fácil. El condicionamiento aversivo es muy especial porque parece ser una conducta que también tenemos preparada, para un aprendizaje que tenemos preparado especialmente en nuestro cuerpo. No solo nosotros, sino todos los animales superiores. Consiste en que cuando una cosa nos sienta mal, la comida, automáticamente reaccionamos contra ella con un malestar rápido hacia su sabor y todo lo que viene asociado con esa comida. ¿Por qué es especial? Por dos motivos. Primero, porque con una sola vez que nos ocurra, el condicionamiento es potente. Cosa que en lo que hemos visto hasta ahora, hemos hablado de que el parpadeo requiere cientos de ensayos y hemos hablado que cualquier desensibilización requiere un entrenamiento largo, sesiones de estudio y eso. En este, basta con una sola vez que nos siente mal para que su sabor, o su olor, o su visión, nos genere ese malestar. Eso lo habremos comprobado todos. Es una cuestión de preparación para la supervivencia, porque, por ejemplo, no, pero es porque estamos preparados, no es porque el método lo hayamos descubierto, sino que por nuestro cuerpo se defiende ante las comidas venenosas. Mira, las ratas tratamos de envenenarlas muchas veces con veneno que se come, y las ratas enseguida se dan cuenta de qué cosa les sienta mal y no la comen. Se comen todo menos el veneno. Y se han probado venenos que actúan en meses. Y al cabo de un tiempo las ratas dejan de comer el veneno que actúa en meses. Es decir, acaban por asociar esa comida con un malestar. Es decir, es algo que llevamos preparado especialmente. Entonces es especial porque con una sola vez ya nos ponemos a la defensiva. A ti te gusta mucho una comida, toda la vida disfruta. Una sola vez que te dé una indigestión y a lo mejor no la vuelves a probar en tu vida. Una sola vez. Y la segunda característica especial es que hemos dicho que la consecuencia, la señal, el estímulo incondicional, que es el sabor o la vista de la comida, debería preceder con continuidad temporal a las consecuencias. Es decir, la señal tiene que venir muy cerca de las consecuencias. Pues en la condición del sabor es 1 hora y pico o 2. ¿Por qué? Porque es lo que tarda en sentarnos mal la digestión. Es decir, la asociación la hacemos con lo que nos ha ocurrido hace 1 hora y media o 2 antes sin ningún problema. O sea, del estímulo a la... De la señal al malestar pasa 1 hora y media o 2 y aún así Entonces el tiempo también influye. El tiempo es mucho más largo que el normal. O sea, menos... No es que influya, sino que no hace falta que sea inmediata. Sí, claro. Si es más intenso, más la señal es más potente. Eso lo veremos luego. Factores que afectan. La intensidad de la reacción afecta al aprendizaje. Se aprende más cuando las consecuencias son más importantes y más rápidas, por supuesto. O sea, el malestar, como es un peligro vital, lo llevamos preparado ya en la mente y además llevamos preparado la ventana de tiempo que debemos vigilar, 1 hora y media, 2, y con una sola vez nos ponemos en rabia. Eso es lo que tiene de especial, el aversivo al sabor. Normalmente, cuando lo hacemos en un experimento, lo que hacemos es